Muy buenas. Tras dormir en el camping y tratar de descansar un poco, decidimos visitar el Parque Chove en 4x4. Es la única posibilidad para entrar. Además, nos sale bastante barato, unos $35 por cabeza. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Somos Vanessa y Coque. Juntos estamos dando la vuelta al mundo. Bienvenidos a Enlight You. By so doing, the trees becomes 5-star resorts. Different types of, reptiles, venoms and non-venoms, spiders, scorpions. Una vez montados en el 4x4, nos adentramos en uno de los parques más conocidos de África. El Parque Chove no es solo famoso por los elefantes. En él habitan algunos de los grandes mamíferos de África. You touch the kuru. Touch the kuru. Amaruru. Play a very good role, to kill some of the tree, because those ants, they don't have the access to penetrate down to the base of the water to suck water. El parque toma su nombre por el río que cruza todo el área. This is a paradise, yes. I call it In every sense. Amazing. Sin embargo, el río que veis es el río Cuando, que también está dentro de la reserva. Y a medida que nos acercamos a él, empiezan a aparecer los grandes animales, sobre todo los típicos elefantes de aquí. Como habéis visto en otros vídeos, hemos compartido momentos con elefantes de todas las maneras posibles, pero esta vez sí que los vamos a tener realmente cerca. Bueno, aquí estamos, en mitad de un safari. right where you see that a tiny boat. To the right of that boat, there's a crocodile on the river shore. Uno de nuestros grandes anhelos en África es ver a los 5 grandes, y el búfalo forma parte de ese grupo. Sin embargo, no va a ser la única sorpresa del día. Ahí tenemos el gran búfalo, con algunos kurus así. Because their mission is to search for those males which are ready to go out for mating. Okay, let's go the other side of the boat.
Se ven todos los coches ahí, tío. Baby. Oh, it's over. Y llega uno de los momentos soñados. Todos agolpados. Oh my god. Oh my god. Thank you very much. Coque. Coque. No me funciona el móvil. Thank you, thank you. Tras otro pletórico día, amanecemos con ganas de hacer kilómetros. Ay. Ay. Buenos días por la mañana. Que nos vamos a Zambia. Cruzamos frontera. Sí, nos vamos. Urbana impresionante. Vamos a ver ahora Zambia. Aquí tenemos
Vemos a nuestro perro, el amigo, que va a salir a saludarnos. Justo. Está descansando. Menuda nochecita. Por eso nos vamos, ¿no? Entre los perros y la otra de Sudán, que se ha tirado toda la noche hablando por teléfono y como no metía voz, no se la escuchaba apenas. A las 2:30 estaba A las 2:30 creo que estaba despierto todavía. Hoy nuestra intención es dejar atrás Botswana, cruzar la frontera con Zambia y llegar a Livingstone, la población más cercana para visitar las cataratas Victoria en la zona de Zambia. Y a los pocos kilómetros nos topamos de frente con uno de los ríos más grandes de África, el río Zambeze, que en su curso forman las famosas cataratas que queremos visitar. Están ahí haciéndose fotos. Están haciéndose fotos. Grande, ¿eh? El río Zambeze sirve de frontera natural entre Zambia y Zimbabue en gran parte de su territorio. Así pues, nada más cruzar el río vamos a encontrar el puesto fronterizo, donde toca, como siempre, el papeleo para cruzar de un país a otro. Y ya sabéis que esto no es fácil. Y más aún cuando hay tanto tráfico de un lado para el otro. ¿Y esa bici qué? Es que yo no... Estoy perdidísimo. Está en la frontera, míralo, toca ahí delante. Toca la rutinaria desinfección para salir del país. Y es el momento de empezar a preguntar. Good morning. Morning, hi. Come on, step one, and that's it. Where is it? All the papers are there. Sorry? The papers. To go in Zambia, the papers... Yes, they are there. You can step on. Okay. Straight by the passenger. You're going to keep right, then you go straight. After the other door. You keep right. Have you seen that building which is there? This way. That one? Now the second building. It's where the immigration is. It's one stop border post. So it's Botswana and Zambia. So you start from Botswana, then you go to Zambia. You do everything. You start from Botswana immigration, Botswana customs, Zambian immigration, Zambian customs. They are going to give you IDTF when you proceed. Tras las amables explicaciones de la policía, no queda otra cosa que acercarnos al puesto. A primera vista parece sencillo. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Quién? La pareja de franceses. ¿Conmigo? ¿Dónde estamos? En tierra de nadie ahora mismo. En la frontera de Zimbabue. Botswana con Zambia. Zambia. Así que, goodbye Botswana, good country. Y Hello. Botswana, que o Zambia, que nos ha costado casi 40 euros entrar. Oh. 37 euros en total. Tasas de
20 dólares. El puente, unos 5 dólares y, y el carbón, 7 euros. 6 euros el carbón. 6 euros más 5 euros de... Que sí, que ya he hecho la cuenta. En dólares. 37 18 euros. y 5, 23. 23 y 6, 29. 29. Y el seguro de moto, 7 euros. El carbón, 6 euros. El puente, 5 euros. Y las carreteras, 18. Un total de 37,09. Nada más entrar a Zimbabue. Bueno, no hay Zambia. visa. A Zambia. Zambia, pero no hay visa, no se paga visa, eso No se sí, pasa hay visa. un montón de tasas. Un montón de tasas. Nos vamos a ver las cataratas Victoria. El primer país que pagamos tasas por carbono. Ahora sí, estamos en Zambia. ¡Estamos en Zambia! Vamos a ver las cataratas Victoria. La entrada muy organizada, pero te lo tienes que hacer tú todo. Te ponen el ordenador para que rellenes tú los datos. Impresionante. Desde la frontera hasta Livingstone no son muchos kilómetros, unos 80 más o menos, y el camino se va a hacer súper ameno. Más aún, se ayuda a la policía con sus checkpoints. En un primer vistazo, el policía nos manda a parar. Echamos a un lado y nos va a pedir papeles. Hello. Oh, you are with this. You are with this. Move a bit. Move a bit this side. Move a bit you want to pass. How are you? Hello. Fine, fine. Where are you heading? We go to Livingstone. You are going to Livingstone. Who's coming? Are they working? Yes. They are working. Yes. What's the Livingstone? Where is your riding license? I want to see your riding license. Where is it? I need to stop because I take it. It's there. No, it's fine. It's fine. Okay, you can proceed. Yes. It's fine. Okay. All right. Thank you very much. Como veis, el policía se está medio riendo. Creemos que ha visto la cámara y que está un poco ahí a la expectativa. Pero bueno, es bastante simpático y nos deja ir sin más. Y por fin llegamos a Livingstone. Empezamos a ver que es una ciudad súper turística, pero no deja de tener ese sabor africano que tanto nos gusta. Bueno, ya estamos en Livingstone y vamos a buscar alojamiento que hemos encontrado otra vez de nuevo a los franceses y nos han recomendado un sitio que justo estábamos al lado. Así que vamos a verlo. La puerta es esta de aquí, debe ser esta puerta. A ver, para. Sí, creo que sí. Es esta puerta. Company Car Security. Mira de frente. ¿Ven? Mira, aquí hay un restaurante. Seguro que es barato. A ver si va a ser por esta puerta. Y aquí aparte ha dicho de aquí a la derecha. Porque la puerta está aquí detrás. Y si te darle la vuelta a la moto. Aparca aquí. Y la puerta es esta. Y aquí es donde van a dormir los de los franceses. Esta es la puerta. Vale, vete para adentro. A ver si puedes pasar.
¿Y aquí qué haces con la moto? ¿Ese es el chico? No, está allí la chica. ¿Qué? ¿Dónde tenemos que poner la tienda? Ahí, donde queramos. Aquí. Mm. Ya está, vamos. Vanessa comiendo el maíz, la harina de maíz que no sabía nada, con Hierba, verduras, hierba. que es lo que comen los hipopótamos, justo esto. Y esto que es game, esto es carne de caza, Está muy bueno. no sabemos cuál. Pero no va a costar 1 euro, ¿no? O 2 euros. No sé. Poco, ¿Cuánto va a costar? barato. 40. 40 es 1,20. 1,60. Pues a mí esto sí me gusta, pero esto es que no sabe a nada, es que esto... No. Me gusta la mandioca. A mí me gusta la mandioca. Han puesto un Pero animal esto con no. mucho hueso. Ya lo he visto yo. Aquí. Es un animal de caza, no sabemos qué animal. Hemos preguntado, pero no han sabido decirnos. Creemos Es es que un aquí lo antílope. llaman de otra manera, es como un antílope. Y esto es lo que Es tenemos un para tipo de comer. antílope. Y quema. Y quema. Pues está bien. Esto no sabe a nada, siempre hay que mezclarlo con un poquito de salsa. Es como un tenedor, porque aquí no te ponen tenedor. Aquí tienes el lavadero allí, o ahí. Te lavas las manos y luego vienes a comer con las manos. Bueno, Yo ya soy africana. yo llevo comiendo con las manos años, pero ahora por fin me entiende. Mi novia me entiende. Yo soy tu novia. Aquí en África soy tu mujer. Y como te vean, Mi mujer. nos meten a la cárcel. En fin, vamos a comer. Vamos a comer.